Regresamos después de Colmillos de mi amigo Invencible, banda que va a estar tocando mañana en el Festival Multiverso. Y bueno, no, mira, se me había pasado, pero bueno, no te presenté como licenciada. No, perdón, estaba muy... estoy distraída escuchando... ¿Cómo has...? Hay un tipo de video que es de escuchar todos los sonidos. ASMR. Ese. Y estaba- es mientras básicamente cómo mastica. Sí, mientras me felicitabas por ser licenciada, gracias, Solange. Gracias, me debo a mi Licenciada público, Flores. por favor. Me debo a la María. Con el programa como licenciada. Mientras eso pasaba, Mientras eso pasaba, el colega licenciado Yosica seguía a masticar Sí. básicamente en la oreja de todos ustedes. No. Eh, ¿Se salió? Sí. Ah, bueno, un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo les es va? que se escucha todo. Estamos comiendo Maíz. 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 Maíz frito, un ¿no? ¿Será? Claro. Sí, con gusto de mostaza. No conocía yo que ese producto adictivo. Gran producto. Adictivo. Lo voy a tener en cuenta. Bien. Pero no vamos a hablar de eso ahora. No, Bueno, tampoco de lo que vino a hablar Goya. No, claro, no sé si él está al tanto. no, ya me dijeron, fui Ah, avisado. Está bien. Bueno, Ha sido entonces vas a avisado. ser parte de esta conversación. Sí. Él viene a defender la postura. Sí. Bueno, Las dos campanas, ¿de las famosas dos campanas. ¿De qué vamos a hablar, Solange? Pasaron cosas. Siempre pasan cosas. Es como que este mundo y sobre todo la Argentina gobernada por Javier Milei y bueno, la realidad un tanto distópica por lo menos que nos propone, nos entregó la imagen que fue antes de ayer. Ayer, me parece. Ayer. Sí. Ayer 27 de noviembre del 2025. Hubo un encuentro en la Cámara de Diputados en el anexo con el aval de Martín Menem de la Así Libertad Avanza. Un evento antivacunas. Hmm. En el que se volvió a traer la discusión en torno a la efectividad no de las vacunas, Ujú. sobre todo teniendo, partiendo de ese gran hito que ha sido el COVID, la pandemia de COVID-19, que fue el momento en el que quizás tomaron más notoriedad estos grupos antivacunas. Y bueno, se dio este evento en el Congreso, que bueno, lo llamativo es sobre todo por el tema, creo que por la tradición que tiene Argentina y la política sanitaria que se ha dado en torno a las vacunaciones. Y bueno. Sí, una jornada compleja. Si quieren, podemos ir al primer video claro. para que Sí. ustedes con sus propios ojos vean y escuchen lo que sucedió en el día de ayer en el anexo de la Cámara de Diputados. Uno de los efectos que causa estas vacunas, ¿sí? Y esto no es grasa en la piel, señoras y señores. Un poco sí, ¿eh? Ahí. Si pueden ir al centro del escenario, por Sí, favor, a así ver. pueden todos Permiso. divisar mejor. Gracias. Por acá. Esto le provocó la vacuna. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Esto se ríen a veces. Y yo quisiera saber qué dicen acá los médicos Nos rimos. del Ministerio de Salud. Ujú. Nosotros le llamamos magnetización, pero no sabemos si realmente es una magnetización. Él es jardinero. A él no le pasaba esto. No le pasaba eso. ¿Cómo sabemos? 2 dosis de No lo AstraZeneca, sabemos. 2 lotes diferentes. Y aparte, que, bueno, se lo iba a pone mostrar, pero Sí. Y hace pechito. arriba del pecho, se lo pone. bueno, esto que nos expliquen qué es. Hablando ¿Esto de- se debe a los materiales que estamos encontrando adentro? Sí. Te volvés Magneto de X-Men, digamos, ¿no? Sería. Básicamente. la- Igual Bango. Sí. ¿Por qué no? Bueno, esta, Realmente, y aparte dice, no es grasa. O sea, Sí. No, habían Gracias. como que algunas preguntas. ¿en base de apuntando qué, en base de qué estaba esta charla, digamos? Esto fue así. ¿No querés? Fue un encuentro que convocó, creo que es una de las principales convocantes, es una diputada del PRO, Claro. Sí. que Marilú Quirós, Hmm. diputada chaqueña,
que hace bastante tiempo viene con esta línea antivacunas. De hecho, estaba leyendo... Claro, pero ¿va a haber una legislación o algo, digamos? No, básicamente... Sí, sí, o sea, sí, el planteo es que se deje de plantear la obligatoriedad del plan de vacunas, de las vacunas que ya son obligatorias, ¿no? Que Ujú. fueron las que básicamente impidieron pandemias y, bueno, erradicaron incluso muchas enfermedades acá en la Argentina, en todo el mundo, ¿no? La que hablaba era Marilú Quirós, no. No. Bien. No, Marilú Quirós, la diputada no expuso concretamente en el panel. De hecho, en muchas de las entrevistas que se le han realizado los días, bueno, tanto ayer después de este evento como hoy, ella concretamente de los argumentos que toma es: hablen con los científicos y personas que convoqué. Yo solamente quería hacer que en la mesa estén todos discutiendo en igualdad de condiciones, porque quiero que todas las voces Que alguien sean explique representadas. por qué al señor se le pegan las cosas. Claro, Sí. básicamente, ese es como un poco su discurso. Como decía Sol, esto fue autorizado por Martín Menem. En ese proceso en el cual ya se sabía que iba a existir este encuentro... Uy, perdón, quité mucho. Sí. Este encuentro que el nombre que llevaba es... que contienen realmente las vacunas COVID-19. Sí. ¿Qué contiene? Ahora vamos a ver si esto se pega. La AstraZeneca. Cuestión... La AstraZeneca era la rusa, ¿o no? Hoy estábamos discutiendo porque no nos no, acordábamos la AstraZeneca... ¿No era de la farmacia rusa? No, AstraZeneca es... Yankee, australiana. mm, ¿Cómo se llamaba la rusa? Lo Sí, estoy era- chequeando. No, Estaba la Sputnik. Sinopharm, la Sputnik. La La era. Sputnik es la rusa. No, la AstraZeneca, si no me equivoco, no es la Yankee o la inglesa. Puede ser Pero inglesa. igual hablan, o sea, tampoco hace tal vez a la cuestión, porque la Es realidad inglesa, es inglesa. de Cambridge. Un poco la propuesta esta era de mostrar casos o supuestas consecuencias de los cuerpos de las personas que se fueron, que se vacunaron contra el COVID-19 con distintas vacunas, porque también digo, dentro de la supuesta rigurosidad, o sea, dentro del ejercicio científico de estas personas que fueron parte del panel, no hay tal rigurosidad, parece. No, Porque incluso en el video que veíamos se le, pegan, entre comillas, estas Imanes, ¿no? a Sí. la persona. La médica que habla, que es una médica que se llama Chinda Brandolino, que es una médica ya, o sea, que ya es medio conocida por Ujú. por ser polémica concretamente y por difundir teorías falsas sobre las vacunas y la salud pública. Ella menciona que antes no se le pegaba nada en el cuerpo, digo, como... Claro. Digo, ¿Cómo, como- cómo supo? ¿Cómo supo? ¿Cómo lo supo? Digo, y de última, si realmente fue así, ¿dónde quedó demostrado? Digo, como no hay una cuestión de un estudio, No, no. como dice la ciencia. No parece Digo, haber una de- metodología de Claro, investigación. que básicamente es cómo funciona la ciencia, ya como médica lo debería saber, pero bueno, lo que iba, antes de hablar, estoy muy cerca del micrófono, antes de hablar de las consecuencias, claramente cuando empezó a correr la voz de que esto iba a suceder, Hmm. hubo diputados que presentaron una carta concretamente, tanto Pablo Yedlin, Mónica Fein, Ana Carla Carrizo, Daniel Goyán, María Luisa Montoto, presentaron una carta claramente muy preocupados a Martín Menem para que no se autorice el uso del auditorio, para que esto no suceda en un lugar donde no se, o sea, concretamente lo que plantean, donde básicamente se difunde y o sea, se desinforma a la población en un lugar como el Congreso de la Nación, Hmm. donde realmente debería ser o sea, debería ser para otros usos, ¿no? El espacio, claramente que siempre existe el debate, pero desde un lugar fundamentado. Entonces, bueno, un poco surgió esta polémica y no es azaroso que tampoco suceda en este contexto. Estamos viendo en los últimos días, hay números concretos que cuentan la baja de porcentaje de la población, de los niños más que nada, vacunados, cuando, como decía Sol al comienzo de la rosca, Argentina siempre ha tenido un alto índice de vacunación porque es una política sanitaria que se implementó, digo, desde Carrillo en su momento en adelante, donde se promovió constantemente algo que para nosotros, creo que para los argentinos y las argentinas es totalmente normal, Sí. que es vacunarse. Digo, incluso lo llevo hasta la parte más cultural de que todos tenemos un puntito Sí. en el hombro y eso ya nos diferencia. Esa es toda Latinoamérica. Eso, claro, Bueno, en la gran mayoría de la gran Latinoamérica. mayoría, digo, y hasta desde hasta eso, digo, hasta identificar eso, Sí. digo, claramente habla de, y que todos sabemos, toda nuestra vida, o la mayoría,
hemos pasado por este proceso y por esa misma razón, bueno. Evento canónico de las infancias latinoamericanas. Sí, total, es que bueno. Estar un mes con dolor de brazo. Total. Sí, o paréntesis de hablar de una boludez. Todos decían que Anya Taylor-Joy es totalmente argentina y latinoamericana porque es la única actriz de Hollywood que tiene la marca de la vacunación. También, no solo en las vacunas, sino también está creciendo también mucho las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Sí. Como que hay una... No sé cómo ponerlo en palabras, pero hay una movida antisanitaria. Claro, Sí, como que se da a la par del retiro, ¿no? De las políticas más activas. Claro. Y después yo también creo que es en este momento en el que el internet está tan al alcance nuestro. Sí. Incluso hasta, a mí me parece válido que leía una nota que salió en pandemia de un estudio que hicieron que entrevistaban a un montón de personas, incluso que se habían vacunado, pero que dudaban o se hacían algunas preguntas en torno a el proceso que tiene la elaboración de una vacuna, en los tiempos, los procesos de prueba, que me parece que, son cuestionamientos o preguntas válidas, ¿no? Saber qué es lo con qué te vacunás, ya debería qué es lo estar que saldado de todas maneras. Ninguna discusión está saldada. No, pero ya debería estarlo. Es como... Pero bueno, pero la particularmente... Tierra es plana. Bueno, ¿está saldado? Bueno, obvio, pero particularmente con la vacuna del COVID. Y claro. que empezaron a aparecer distintos laboratorios y entonces me parece que hay un montón de discusiones que se Sí, y justo esa vacuna también sucedió que tuvo que ser de emergencia, ¿no? Estas vacunas por ejemplo, contra, en su momento fue la polio. Claro, entonces, bueno, en esa nota que leía, entrevistaban y era como, bueno, yo me vacuno, confío, pero en el medio de toda esa locura de la pandemia también, de las muertes, de la amenaza, ¿no? Latente de ese virus, también el acceso a la internet y buscar, y bueno, además de vacunarme, capaz que tomaba no sé qué pastilla de veterinario que decían que también era efectiva, y esas cuestiones también pasaron. El Canosa saliendo en la tele. Canosa tomando cloro. Bueno, todo eso pasó y que creo que perdón que te interrumpa, pero que lo importante que a veces se nos va, no a nosotros concretamente, pero sí a veces en el debate público, es que las consecuencias son vidas. O sea, tanto lo de Viviana Canosa, que después de que ella supuestamente haya tomado, no era lavandina, pero bueno, era un químico, cloro, o cloro, o un químico relacionado que se decía que si lo tomabas, básicamente te limpiaba de COVID. Hubo muertes por intoxicación concretamente de eso y justamente en este momento, por ejemplo, murieron 7 niños por tos convulsa. En el mismo contexto de, como decíamos, una baja del porcentaje de vacunación. De estos niños ninguno tenía esquema completo de vacunación ni inmunización en el embarazo, la persona gestante, y así, bueno, un montón de otros casos que empezamos a ver de cómo empiezan a aparecer nuevas viejas enfermedades por esta razón. Pero bueno, parece que mucho, que la diputada que organizó esto tiene otras opiniones. Tenemos ahí, tenemos un par de testimonios. Vamos con el primero para ver, cuál es la justificación que tuvo esta diputada para llevar a cabo este encuentro. Quiroz fue quien promovió este encuentro y está en línea. ¿Cómo le va, Quiroz? Buen día. Buen día, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál fue el sentido del encuentro en el Congreso? Escuchar a la gente. Escuchar a la gente que realmente viene pidiendo un debate serio, un debate con altura y... Más adelante, minuto 6. Los políticos este es el otro recorte. Perdón. O sea, no se puede negar, no se puede hacer con un dedo, como digo. Y realmente no soy la única diputada, hubieron otros diputados también que me estuvieron acompañando, o sea, porque como es un tema... Entonces, a investigar qué pasó con el coronavirus, con este tipo de ejemplos, lo que puede provocar es miedo, que de hecho es lo que está pasando, que es que menos gente se vacuna de cosas que funcionan y perfectamente, caso del sarampión o lo que fuese, de enfermedades que estaban erradicadas y que ya no, como efecto de este generador de miedo. Una de las cosas que pasó ayer también... Miedo nos generaron cuando nos impusieron el COVID, que nos aislaron, nos mintieron y nos pasó todo lo que nos pasó. Y está pasando el tiempo y uno se está dando cuenta de que las cosas no fueron tan así. ¿Con qué nos mintieron con el COVID, diputada? Con todo, con que los hospitales estaban abarrotados de gente, que la gente se moría, que la tenían... A ver,
¿A usted no se le murió nadie conocido de coronavirus? ¿A usted no se le murió nadie de conocido de coronavirus? Porque a mí sí. No. No. Bueno, yo le puedo decir que mi madrina se murió de coronavirus. Bueno, lamento mucho. Pasaron muchas cosas. También se murió mucha gente de miedo. De miedo no conozco a nadie que haya muerto. Bueno. Dios. Es muy ridículo y al mismo tiempo serio, o sea... Es muy, sí. Es muy... O sea, ¿cómo vas a decir? O sea... Sí. Que te morís de miedo. También, digo, en ese mismo sentido, estuvo mal O'Donnell en, digamos, traer la experiencia personal, digamos, ¿no? En lo que tiene que ser un debate más científico. Sí, qué Porque sé después yo. te pones en el mismo lugar de la otra persona que dice, no, yo no conozco a nadie, yo conozco gente que se murió de miedo. Y digo, bueno, sí, bueno, obvio que no pero... tiene sentido, ¿no? ¿Qué sé O sea, yo? bueno, Yo creo que llega supongo un punto sí en el que te da puede morir. bronca y... No, obvio, es que el tema esa es la discusión, ¿no? Es como, bueno, ¿hasta dónde podemos discutir cosas? ¿La Tierra es plana? No. ¿Y hasta Punto. cuándo podés discutir eso? No, el tema, a ver, Después, yo insisto con esto, este contexto, está bien, la Tierra es plana, quizás sí, no atenta quizás... contra la salud pública, como si esto. Pero bueno. Pero bueno, Sí, después pero... también, yo insisto, hoy todos tienen internet, hoy todos se automedican o hacen ejercicios o hacen rutinas o, no sé, viven según lo que te muestra un reel o te recomienda Sí. un reel. Entonces, O la eso IA. es un problema, o la IA, o le preguntas a la También. IA, y porque quizás a veces incluso hasta el acceso, o quizás no te explican cuando te vacunas. Hace poco, bueno, se hizo una ronda de salud, que hubo una jornada de vacunación, que estuvieron unas compañeras nuestras, y decían, bueno, yo me puse, tengo que presentar el carnet de vacunación en la facultad y me tuvieron que vacunar, pues no encontré, listo. Sí. Y el tipo le iba explicando todas, y le iba explicando la cepa, y esto va para acá, y esta tiene... Y me parece que muchas veces eso no sucede, y además todo esto de la política de comunicación, de informar y demás. Y después la crisis de todas las instituciones. Hoy es eso, como hasta la ciencia está puesta en cuestionamiento. Sí. Sí. Y es como, bueno, es el terreno propicio para que no parezca grave que den en una Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación de la Argentina, una charla antivacunas con un tipo que dice, me pego cosas en el cuerpo, como si el magnetismo no traspasara telas, digo, te lo podría haber hecho con remera y si se le pegaban, se le pegaban. Sí. O un celular que tampoco es que tiene algo Sí, no se metálico imanta, para, no claro, se imanta. como, no, o sea... Tenemos el otro video de la querida diputada. Vamos a escucharlo. ¿Vos estás en contra de la ley de vacunación? Como congresista te pregunto. ¿Vos vas a promover...? Obligatoria y compulsiva, sí. Estoy en contra. Obligatoria y compulsiva, sí. Porque tenemos que tener, y eso va en contra también de la misma ley, de leyes que hablan de nuestra libertad. ¿A qué dejes el Congreso? Yo vengo de la parte privada, al campo, a la ganadería, y tengo una maestría en turismo, tengo un complejo turístico en Chaco, así que vivo del campo. ¿Y a las vacas las vacunás contra las tosas? Esa parte se dedican los veterinarios y todo así. Ah, bueno. Nosotros estamos erradicados, Argentina está erradicada de aftosa. ¿Gracias a qué? Gracias a la vacuna. No, bueno. Encima se empezó a reír la mina, como diciendo, bueno, sí, en este caso en particular tenés razón. Y no sé si vieron el graph, como el ADMAT no es una, ¿qué decía? Una institución o... No sé, como poniendo en cuestionamiento de eso. Es medio que un delirio todo. Pero bueno, es un poco obedece a la época en la que estamos, en la que, digo, no importa nada. O sea, realmente, y todos pueden opinar de todos también eso. Sí, vale todo. Claro, como de repente... Sí, incluso creo que parte del problema es esto de que muchos, bueno, con respecto al último video y muchas preguntas que se fueron haciendo, bueno, periodistas o la discusión que surgió en redes sociales, de que justamente para poder discutir esto bien, se trata de que en los lugares donde se supone que hay información certera, donde no se difunde fake news e información falsa,
donde debería suceder esto, ¿no? Digo, debería ser otro lugar donde nosotros deberíamos respaldarnos para poder tener un aval científico, académico, político más serio a la hora de discutir. Pero si ya en un espacio donde se supone que está todo eso, aparece este discurso y bueno, incluso complica mucho más la discusión. Y que se hace también, como decían, con el discurso de todos tienen que poder hablar y una igualdad de condiciones a la hora de contar sus experiencias, cuando en realidad estamos hablando también de consecuencias de vida. Sí. No, esto también con el liberalismo falopa de libertad de expresión o yo puedo opinar lo que se me cante, no es válido y me parece que no todos los lugares son válidos para presentar estos debates bueno, en este contexto. El PRO salió porque, bueno, decíamos, es una diputada del PRO con un comunicado que no habla particularmente de esta situación, pero dicen como el PRO creemos en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en la evidencia. Por eso reafirmamos nuestro compromiso histórico con las campañas de vacunación y con la salud pública como un pilar indispensable para el bienestar de todos los argentinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente diciendo, nosotros sí creemos en la vacuna, pero bueno, tenés a una diputada que está haciendo la cara visible de esta campaña. Claro, aparte, echala. O sea, claro, bueno. Algún tipo de represalia a tu diputada que va en contra de lo que vos estás planteando defender. Claro, pero además, de última, porque decís, la caída en la tasa de vacunación ha reabierto la puerta a patologías en la Argentina, no podemos naturalizar este retroceso. Claro. La responsabilidad está en decir como, che, lo que dijo, esto que está diciendo mi diputada o lo que pasó en el Congreso está mal, no lo hablamos como partido de última, porque acá estás hablando genéricamente y me parece que, no sé, tiene como, bueno, es el PRO, pero... Sí. Bueno, mucho por seguir discutiendo. Mucha tela para cortar. Mucha tela para cortar. ¿Tenemos que traer a alguien que nos explique el plan de vacunación de la Argentina? Sí, podemos. Y repasar. Me parece que estaría bueno, porque hace falta repasarlo. Vacunarnos acá en vivo. Pero estoy contra el dengue. Estoy. Pero bueno, eso fue un poco la rosca del día de hoy para purgar un poco todo lo que teníamos encima por este suceso. Y con eso nos vamos a un pequeño corte y ya seguimos con todo lo que tenemos por delante de este programa.